En esta sección vamos a continuar hablando sobre los orígenes de la seguridad social. Y nos va a tocar hablar sobre la Edad Media, la influencia de la Edad Media en todo lo que significa la seguridad social al día de hoy. Comienza la Edad Media aproximadamente en el siglo V, después de la caída del Imperio Romano, y durante 1000 años aproximadamente, la Iglesia tomó el control de la civilización. Se dice que la Edad Media es el periodo del oscurantismo. No avanzó, ¿no es cierto? Todo fue un sistema teocentrista, es decir, todo era culpa de Dios o labor de Dios o por razón de Dios. Las enfermedades eran por razón de Dios, el clima por razón de Dios, todo era la voluntad de Dios. Y esa voluntad, entre comillas, fue controlada por la Iglesia. La Iglesia tuvo un gran dominio sobre esto y este dominio se ejercía también sobre el poder político durante todos los distintos reyes y emperadores que hubieron. La gracia del sistema de la Edad Media fue que se creó el feudalismo. El feudalismo no es ni más ni menos que la entrega de terreno a campesinos para que trabajaran en la tierra y fuese entregada al rey. ¿Ok? Y el campesino tenía lo que podemos definir como pan, techo y abrigo, y además la protección de su señor. Bueno o malo, pero eso era. El hombre tenía su casita, ¿no es cierto? Tenía sus cosechas y, perdón, y tenía la protección del Señor. Durante todo este periodo no hubo más cambios ni más avance en la civilización. Fue muy pocos cambios. Se dedicaban a los reyes a crecer en patrimonio, en riqueza, para que pudieran expandir sus territorios. Entonces todo era guerras entre unos y otros para poder expandirse, ¿no es cierto? Y esto generar nuevos sistemas de mejoramiento de la tierra, de aprovechamiento de la tierra, ¿no es cierto? Es lo que llamamos sistema del feudalismo. El señor feudal entonces era el encargado de tener su propia gente. Y él era, comillas, como el dueño de todos estos siervos. Durante 1000 años, la Iglesia Católica ejerció un poder casi absoluto sobre la civilización a través de los reyes, a través de los imperios, a través de los gobiernos. La Iglesia Católica fundó un sistema teocentrista en donde todo era la validez de Dios, era voluntad de Dios, Dios así lo quiso, los niños se enfermaban, no se podía hacer curaciones porque podía ser brujería, podía ser del diablo. Los inventos tampoco avanzaron, no hubo inventos, no hubo creación, no hubo desarrollo científico en absoluto. Durante todo este periodo solamente hubieron guerras y conquistas entre reinos unos y otros. 1000 años que duró el periodo del oscurantismo. Pero lentamente la gente empieza a replantearse sus inquietudes, sus hipótesis respecto a qué soy yo, quién es Dios y todo este cuento. Algunos pensaban, y esto era casi un hecho, que la Iglesia decía, o el conocimiento de la época era que la Tierra era plana. Al final del horizonte había un abismo en donde los monstruos aparecían y se comían a la gente. Pero cercano a 1492 aparece un señor llamado Cristóbal Colón que bota uno de los grandes mitos de la época y muestra y demuestra que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Hay una especie de crisis, de cisma, ¿no es cierto?, en la credibilidad de los dirigentes de la Iglesia en la época. Hay cuestionamientos. Y en este caso, también empieza a ser aprovechada por otro tipo de personas como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel,
grandes pensadores empiezan a aparecer. Y este periodo lo vamos a llamar el Renacimiento. El renacimiento del ser humano, el renacimiento en creer que el hombre también es capaz de crear y concebir ideas. Y trata de conectarse el Renacimiento con el periodo helénico. Helénico es el periodo de la antigua Grecia, donde habían filósofos, escultores, pintores. Se desarrollaban estas artes que durante el periodo de la Edad Media no se vislumbró mucho. En el Renacimiento aparecen estas ideas. Empieza a pensar. Aquí ya el ser humano empieza a pensar en sí mismo. Y nos lleva a un poquito de libertad. Y en esta libertad empiezo a crear y a idear nuevos inventos. Empiezan a aparecer la transformación del arado, el cultivo de la tierra se hace distinta. Y viene un periodo que vamos a llamar, y nos vamos a acercar rápidamente a lo que es la Revolución Francesa. 1789, 14 de julio, asalto a la Bastilla. Los franceses imponen por un simbolismo el ataque a la Bastilla y también la captura del rey Luis XVI y doña María Antonieta, su esposa, a los cuales lamentablemente mueren decapitados. Simbólicamente, hasta ahí dura el periodo feudal, dura el dominio de los reyes. En la próxima sección vamos a hablar sobre las consecuencias de la Revolución Francesa.